Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde preciosa. Gracias porque ha salido un poquito de sol, Señor, en medio de estas semanas que estaba haciendo frío. Y así es como tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana. Tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre justos y sobre pecadores, Señor. Y siempre estás allí, Padre Celestial, extendiendo tus brazos, tu mano a tu pueblo también y a los que no te conocen para ver si de alguna manera ellos pueden llegar a un conocimiento tuyo, Señor. Tu palabra dice que tú estás todo el día, Señor, pendiente de cada uno de nosotros, que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae sin tu consentimiento, Padre. Y por eso te agradecemos, porque sabemos que tú tienes un cuidado específico sobre nosotros. Aprovechamos, Padre, para orar por nuestra iglesia, Señor, para orar por nuestros hermanos de la congregación, por todos aquellos que también nos miran desde afuera, Señor, desde México, desde Estados Unidos, desde Ecuador, desde Colombia, que nos miran, Señor. Y oramos para que tú también puedas suplir de manera familiar, personal, la situación financiera, Señor, porque esta pandemia ha causado estragos a nivel global, a nivel mundial. Y en ese sentido, Padre, estamos dependientes de ti. Y por eso, Padre Santo, te entregamos nuestras finanzas, nuestros bolsillos, Señor, nuestras ollas, nuestros alimentos, Señor. Tú eres el que nos provees diariamente de todo eso, Señor. Y confiamos en ti. Y Padre, oramos por nuestro país, por las elecciones también que se vienen, Padre, que de alguna manera tú puedas iluminar a la gente, a que puedan votar con conciencia, Señor, y por algo que en realidad vaya de alguna manera a favor de tu palabra, Señor, aunque sabemos que la gente, los candidatos no te conocen, pero al menos que sean influenciados por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor, así que te pedimos que tú nos bendigas y nos hables. En el precioso nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Ok, hermanos, entonces, como dije al principio, hoy día vamos a terminar el capítulo 1. No quise abarcar el capítulo 2 porque el capítulo 2 es básicamente autobiográfico y hay varias cosas donde Salomón menciona como sus logros, como las cosas que él hizo de manera personal y las cosas que le permitieron hacer la opulencia y la riqueza y la posición cómodamente financiera en la que él estaba, ¿no? Entonces, ahora vamos a terminar solamente este capítulo y la semana siguiente ya continuaremos con esa parte. Entonces es bien interesante, solamente he dividido este capítulo en dos secciones, en versículos del 12 al 15 y de ahí del 16 al 18, pero sin embargo hay algunas cosas que vamos a precisar acá para entender el contexto por el cual Salomón escribe de la manera en la que escribe. Porque les digo honestamente, hermanos, muchos detractores de la palabra de Dios incluso ya estudian la misma Biblia para tomar versículos de la palabra de Dios, sacarlos fuera de contexto y imputar a la Biblia que la Biblia se contradice, negaciones, ¿no? O contradicciones o antagonismos. Entonces, Eclesiastés tiene varias de estas cosas filosóficas que de alguna manera algunos agnósticos tuercen y quieren dar a entender de que, bueno, pues la Biblia también dice cosas incoherentes, ¿no? Y con respecto a varios versículos, incluso algunas profecías o algunas historias del Antiguo Testamento son sacadas fuera de contexto y son puestas en tela de juicio para demandar de Dios un tipo de carácter que Dios no tiene o para imputar a Dios un tipo de carácter que Dios no tiene. Y por eso es que el cristianismo sufre violencia, entre comillas, violencia científica, ¿no? Es decir, es atacado de manera intelectual, de manera filosófica. ¿Por qué? Porque algunos agarran la misma Biblia para descubrir aparentes contradicciones en la palabra y así decir que la Biblia pues, es un libro fallido, escrito por hombres y que no tiene ninguna relevancia espiritual y que simplemente proviene de una religión antigua, de alguna de las culturas antiguas de hace 2000 años y que nada más, eso es todo, ¿no? Entonces, si se mira desde ese punto de vista, Eclesiastés encajaría perfectamente en esta filosofía de vida, de la banalidad, de las cosas que hacemos simplemente porque sí. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Porque hay algunas cosas en donde a Salomón se tomó ciertas licencias que Dios no le permitió y que la sabiduría que Salomón tenía, él pensó que podía enriquecerla al experimentar ciertas cosas que ciertamente Dios no le permitía a él experimentar, ¿no? Como por ejemplo tener 1000 mujeres, ¿no? 1000 esposas. Y construirse un trono pues de mármol bañado de oro y enormes opulencias innecesarias y enorme riqueza innecesaria que la misma ley en Deuteronomio prohibía, por así decirlo, ¿no? Entonces, estamos viendo de que Salomón está confundiendo la sabiduría con la astucia. Y esto lo vamos a ver ahora. Hasta cierto punto hay elocuencia, bastante revelación también en el libro de Eclesiastés, pero sin embargo hay algunas cositas que tenemos que dilucidarlas a la luz de la misma palabra, porque la palabra no se contradice a sí misma, ¿de acuerdo? Esto es una apreciación personal que Salomón decidió investigar por cuenta propia. Entonces, sin más ni más, hermanos, vamos a leer la primera parte desde el versículo 12 al versículo 15. Dice, y esto es la continuación
ya del capítulo primero, es decir, del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Ahorita estamos continuando. Esta introducción se va a repetir porque al principio también Salomón se identifica a sí mismo. Entonces, el versículo 12 empieza así. Yo soy el predicador. Ah, y una aclaración también. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, ¿de acuerdo? Estoy leyéndola esta porque ya expliqué la semana pasada que es una versión que se presta mejor para nuestro lenguaje actual debido a que Eclesiastés tiene cierta sintaxis un poco difícil de entender. ¿Ya? Entonces es mejor en esta oportunidad estudiar la Reina Valera contemporánea. Yo soy el predicador y reiné sobre Jerusalén. Perdón, y reiné en Israel en Jerusalén. Repito, yo soy el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén. Versículo 13. Me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo ha dado Dios para que los hombres nos ocupemos en él. Por lo tanto, escudriñé todo lo que se hace debajo del sol y pude darme cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está torcido no se puede enderezar, lo que está incompleto no se puede contar. Esta es la versión, la Reina Valera contemporánea. Entonces, de cajón nomás, el versículo 12 asoma la idea de que en realidad quien escribió Eclesiastés, y lo digo, lo refuerzo porque algunos estipulan de que fue escrito en el año 250, de 350 a 250 antes de Cristo, lo cual sería una incoherencia porque Salomón existió como 1000 años antes, ¿no? Casi, entonces sería una incoherencia, pero este versículo 12 refuerza la idea de que fue Salomón porque dice, ¿no? Yo reiné. Entonces, este versículo se asoma a la idea de que Salomón escribió al final de su reinado, porque está hablando en pretérito, ¿no? Dice, y fui rey en Israel y reiné. Entonces parece ser de que por esta misma pluma de su mano, él está escribiendo ya de repente cuando estaba en sus últimos días de su reinado. O en la recta final de su edad, ¿no? Recordemos que Salomón murió entre 59 y 60 años, no duró mucho. Entonces él dice reiné, por eso creemos que lo hizo en ese tiempo. Entonces no sabemos si Salomón lo dice para aclararlo o para certificar su autoría, la cual ya mencionó en el versículo 1, porque en el versículo 1 también él dice, ¿no? Que él fue el rey, ¿no? Hijo del rey David y que era rey en Jerusalén. Entonces, por la manera en la que hace esta alusión, que si dicho sea de paso es redundante, parece que Salomón quiere demostrar que por la posición en la que él estuvo, él posee el conocimiento y la capacidad para establecer desde su punto de vista personal, ¿no? Que todo lo que va a expresar de hoy en adelante es la verdad y defiende su jerarquía como un aval para su discurso. Es decir, yo fui el rey y como yo soy el rey, todo lo que yo digo está bien, ¿no? Y sin embargo, hay algunas cosas que vamos a ver a la luz de su testimonio no eran lo más correcto que digamos. Entonces, como él fue rey y recibió sabiduría, entonces eso de alguna manera pensaba él que le daba autoridad para explayarse acerca de ciertos temas que tal vez de repente ni siquiera conoció de fondo. Ahora, el título y la posición, ¿no? El título y la posición que él está reforzando, ciertamente le daban a él un protagonismo para poder disertar, ¿no? Para poder explayarse y decir, sí sabemos que Dios le dio sabiduría y los proverbios son testimonio de ello, ¿no? Él también escribió proverbios. Ojo que proverbios no solamente Proverbios es una compilación de varios proverbios, no solamente de Salomón. Hay varios escritores, autores también allí, en todo el libro de Proverbios. Pero aún así su análisis más bien manifiesta una frustración personal. Por más que él haya escrito de la manera que escribió, siempre está frustrado, siempre está autonegando, ¿no? Y eso lo vemos en los siguientes versículos que vamos a ver después. Por ejemplo, en el versículo 13 se demuestra que Salomón comienza su observación acerca de lo inútil que son los logros humanos y que carecen de un valor real, pero deduciéndolos de su investigación personal. Es decir, él ha observado la continuidad de los seres humanos en su tiempo y él ha llegado a un círculo vicioso y él dice vanidad, vanidad, todo es vanidad. Entonces, en ese sentido, bajo esa lupa, podemos decir que sí es cierto, la humanidad da vueltas, ¿no? Pero Salomón, pues, ni idea de los adelantos científicos, el viaje a la luna, el vuelo espacial, las tomografías, el electrocardiograma, etcétera, cosas, ¿no? que simplemente han mejorado la calidad de vida del hombre. Pero como hasta ahí nomás llegó él, entonces él pensaba que todo era así. Ahora, como dije al principio, voy a estar contrastando con versículos de la Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis que sinceramente explaya la idea. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, este versículo, el versículo 13.
pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Es interesante, ¿no? Es decir, la nueva traducción viviente es una paráfrasis que quiere amplificar el criterio del versículo o del texto original, ¿no? Y recauda o reúne, ¿ya? Recolecta el concepto de la idea y pone palabras mejor entendibles. Cuando aquí Salomón está diciendo en el versículo 13 que él entregó a su corazón para investigar y estudiar minuciosamente todo lo que se hace debajo del sol, y dice, este penoso trabajo ha dado Dios, ¿no? Para que los hombres nos ocupemos en él. Pero la nueva traducción viviente traduce, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Y esto no es del todo cierto, porque la existencia del ser humano no es trágica, es una bendición. Vivir es una bendición de Dios, es un don de Dios. Entonces, la investigación de Salomón tiene como objetivo entender el porqué de las cosas de esta vida. Y como ya dijimos, sus parámetros están filtrados por su visión de lo cansado que es tratar de comprenderlo todo. Él trata de investigar y examinar la conducta de los hombres y el por qué los hombres hacen lo que hacen. Entonces, su conclusión es que Dios nos ha dado una pesada y penosa y sufriente manera de existir y que debemos conformarnos con eso. A fin de cuentas, es la mano que nos ha tocado jugar, hablando hipotéticamente como si jugáramos póker, ¿no? O sea, la mano que te tocó la tienes que jugar sí o sí, ¿no? Y que no debemos afanarnos tanto porque al final nada vamos a poder cambiar. Esto demuestra básicamente en su corazón una frustración y una resignación fatalista, porque sí hay esperanza para la vida, ¿no? En la vida misma, ¿no? El Señor dice bien claro en su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamiento de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, la palabra de Dios revela la intención del corazón de Dios, pero la observación de Salomón es una síntesis de un corazón caprichoso que quiso saberlo todo, al margen y a la línea y a la raya de lidiar y colidiar con el pecado. Entonces, no sabemos tampoco cuando él escribe estas líneas si Salomón está considerando las consecuencias del pecado descritas en la ley, en la historia. Para el tiempo de Salomón ya estaba escrito, en teoría, estaba escrito el Tanaj, sí, al menos el Pentateuco, ¿no? Entonces, específicamente en Génesis, cuando se narran las consecuencias de la caída del hombre en el pecado. O sea, el mundo ha sido sometido al pecado por causa de la desobediencia del hombre. No es que Dios creó así porque le dio la gana. Entonces, esto parece que Salomón no lo tenía en cuenta o se olvidó. Entonces, una pregunta nos hacemos acá. ¿Por qué Salomón considera que nuestra existencia es penosa y es trabajosa? ¿Por qué? ¿Por qué él dice esto? Teniendo todo lo que él ha tenido, ojo, ¿eh? Porque como ya dijimos, él desde una posición en donde una persona no ha luchado por lo que tiene, es difícil poder valorar las cosas que se obtienen por medio del esfuerzo propio, ¿no es cierto? Salomón heredó de su padre fortuna y la corona, todo en bandeja, ¿no? Desde niño, consentido, nunca estuvo en una guerra, nunca agarró una espada, nunca luchó por un territorio, nunca tuvo enemigos, nunca huyó de nadie. Entonces, nunca estuvo involucrado en guerras, nunca enfrentó persecución, nunca tuvo hambre tampoco, ¿no? Como David, que sí padeció todo esto, ¿no? Y ahí en los Salmos podemos ver lo que causó en su corazón de David, ¿no? Y tampoco Salomón tuvo que huir de una situación específica, como cuando David estaba huyendo de su propio hijo que lo quería matar, Absalón. Entonces, por eso decimos que sus premisas, las premisas de Salomón, parten desde una posición cómoda, ¿no? Y tiene un filtro que no es el más adecuado. Entonces, una pregunta para nosotros sería, ¿no? ¿Realmente nosotros creemos que el Señor nos ha creado con una existencia inerte? Es decir, pensamos que nuestra vida es un porque sí, o sea, ya nací y ahora que ya estoy vivo, ya pues qué importa, ¿no? Hago lo que sea, porque ya estoy vivo, ¿no? Y al final simplemente leo mi Biblia y ya, pues, y oro y se acabó, ¿no? Como él resume, ¿no? Bueno, el bien del hombre es esto, ¿no? Teme a Dios, guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Y ya, y ahí nomás, confórmate. Entonces, es interesante, ¿no? Nosotros no tenemos una existencia inerte bajo ninguna perspectiva. Dios ha mostrado su voluntad y su compromiso al tratar de relacionarse con nosotros, ¿no? Si la vida del hombre fuera completamente vanidad, Jesucristo no hubiese muerto por nadie, por ninguno, porque no valdría la pena. Entonces Dios mismo nos protege incluso de nosotros mismos, porque Dios nos conoce. Ahora, el análisis del texto me llevó a estudiar la palabra penoso, porque él dice, este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen de él. Y la palabra penoso viene del hebreo ra, R-A-A, ¿ya? Ra,
que básicamente signifique, es interesante el texto, el adjetivo que él usa, o el verbo que él usa, ¿no? O como digamos lo que está usando, ¿no? La palabra que él usa, porque significa arruinar, ¿no? Literalmente al despedazar. Figurativamente es como bueno para nada, como si fuera malo, de tal manera que pueda incluir tanto física como social o moralmente. Significa también varios sinónimos: afligir, apesadumbrar, conmover, dañar, desagradar, devastar, disgustar, hacedor del mal, maldad, maligno, malo, maltratar, malvado, mentiroso, mezquino, parecer peor, quebrantar. O sea, esta palabra que usa Salomón aquí es una palabra bien fatalista, ¿de acuerdo? Y todo tiene todos estos sinónimos, perdón que me pica la nariz. Tiene todos estos sinónimos. Entonces, ¿cuál es la observación? O sea, se puede traducir como una obra fea y desagradable. Dios nos ha dado a todos para que vivamos y agachados nomás como hormigas sigamos en lo mismo. Entonces, con este adjetivo, ¿no? o con esta palabra, Salomón quiere o está responsabilizando indirectamente a Dios, pues es Él quien nos ha cargado de las penurias y el sufrimiento con el que el hombre vive debajo del sol. Entonces, con este enunciado, esta frase, con esta sentencia, Salomón tiene un punto sabio de apreciación. O sea, está hablando correctamente, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios no tiene tapujos en tapar la delirancia o lo delirante de los pecados de algunos hombres, incluso los pecados de algunos hombres, incluso las desobediencias de muchos hombres, ¿no? Nadie que pretende establecer una dinastía va a contar los pecadotes de uno de sus reyes, como por ejemplo el adulterio de David con Betsabé. Las cosas feas siempre se ocultan, pero la palabra de Dios no ha hecho eso. La palabra de Dios devela todo el caminar del hombre y las veces en que ha desobedecido a Dios para que nosotros aprendamos también. Entonces encontré un texto en Deuteronomio 30:19 que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, con esto de aquí, Dios está diciendo: yo pongo la bendición delante de ti para que tú vivas conforme a la bendición que yo te puedo dar. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que escoger. Y ahí está el punto. El punto está en que yo debo escoger correctamente. ¿No es cierto? Entonces, si yo escojo correctamente, de alguna manera voy a recibir la bonanza, las bendiciones de Dios. Si escojo incorrectamente o ignorando la presencia de Dios, definitivamente voy a sufrir perjuicio, va a ser en detrimento personal. ¿Qué pudiéramos decir, por ejemplo, de Salmo 1? Vamos a leer el Salmo 1, solamente 3 versículos, que dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que, por el contrario, se deleite en la ley del Señor, de día y de noche medite en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Es decir, esto es la palabra, eso es un salmo, ¿no? Teóricamente se le atribuye a David, no sabemos todavía la autoría exactamente, pero el salmo está hablando de que la vida del hombre sí es una bendición cuando el hombre está bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Entonces, en ese sentido, Salomón no está respondiendo críticamente a la transitoriedad de la vida en su disertación, ¿no? Más bien él está describiendo cómo se ve a simple vista. Es decir, es como que tú miras desde afuera sin saber exactamente lo que está pasando y das tu conclusión o tu veredicto al respecto. Es como un resumen que resuelve que todo es vanidad, como él mismo lo dice. Es decir, vano, inútil, transitorio. Según Salomón, Dios nos dio la penosa existencia y bueno, hay que vivirla nada más, pues no nos queda otra, ¿no? Total, todo es vanidad. Entonces, definitivamente Salomón no conoce todas las cosas en la práctica, ¿de acuerdo? Al decir que se propuso estudiar e investigar todas las cosas, de seguro la mayoría de ellas son conclusiones lógicas en un análisis mental y no práctico. Hablando del trabajo, por ejemplo, yo no imagino a Salomón, ¿ya? Con un pico y una pala sembrando, ¿no? Bajo el calor del sol, sembrando ahí, tirando pico y pala, sembrando, arando la tierra y sembrando, y luego esperando que las estaciones de las lluvias y todo, y está regando la tierra para que al final produzca los frutos y luego tengas que ir a vender tus frutos para que puedas llevar comida a tu casa. No imagino a Salomón haciendo eso, porque él heredó fortuna de su padre. Entonces, en ese sentido, Salomón no lo experimentó todo y simplemente llega a conclusiones lógicas porque está pensando, está en una imaginería, está tratando de hacer deducciones mentales.
En muchas otras ocupaciones, Salomón no tiene idea de lo que se siente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, su análisis es teórico y su conclusión es solo lógica. Pudiéramos ver que hay una verdadera sugestión en su conclusión y desde el punto de vista del hombre, de la vida del hombre, Dios nos ha dado algo rutinario y penoso. Es decir, Salomón dice, todos los hombres hacen lo mismo y entonces simplemente es una rutina penosa, terrible y hay que luchar y al final nunca gozas lo que luchas y entonces, bueno, ya pues te tocó, ¿no? Entonces, el versículo 14, para continuar, ¿no? En el versículo 14, él concluye que después de hacer este análisis, es decir, su análisis, encuentra la premisa con la que él comienza al principio toda su disertación. Es decir, su premisa es, todo es aflicción de espíritu. Básicamente, o sea, todo cansa. Y ya hemos dicho que aflicción de espíritu es como vapor que no dura, ¿no? Hay otra traducción, ¿no? Para Salomón todo es como un vapor que no dura. Es decir, él está viendo o ha visto, ha escudriñado o ha meditado también sobre todo lo que sucede en el mundo. Un mundo que en realidad está caído y sometido a la maldad del hombre, ¿de acuerdo? Y el hombre mismo es como una nada que pasa sin alterar su propio entorno. Por ejemplo, hablando de la pobreza, ¿no? Siempre cada vez que hablamos de la pobreza nos centramos en África, el continente africano, el más pobre del mundo. Pero sin embargo vemos que Europa y Estados Unidos y las agencias espaciales gastan millones de millones de millones de millones de dólares en lanzar cosas al espacio en vez de distribuir ese dinero y comprar o producir fuentes de trabajo para los africanos, de las cuales todo el mundo se horroriza cuando hablamos de la pobreza de los africanos o de los países que son pobres, ¿no? Entonces el hombre permite la pobreza porque es egoísta, básicamente. La pobreza no existe porque sí, ¿ya? O sea, si hay algún pobre es porque el otro que tiene no quiere compartir y prefiere gastar en sus deleites. Es decir, mejor vamos al espacio, mejor vamos a ver Marte, ¿no? En vez de ayudar a los africanos que están muriéndose de hambre en nuestro mundo. Y eso es, la pobreza existe justamente por eso. Pero no es porque Dios quiere que todo el mundo sea pobre, eso es imposible. Sin embargo, él está viendo, o sea, él no está considerando que el mundo en realidad es un mundo caído y que está sometido a la maldad del hombre. Entonces, en la parte final del versículo 14, algunas traducciones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, traducen, es como correr tras el viento. O sea, lo banal que es, ¿no? Y en vez de traducir aflicción de espíritu, se traduce es como correr tras el viento. Ahora, la palabra aflicción viene del hebreo reut, ¿ya? Que significa comerse, agarrar después o aflicción. Por eso que se traduce aflicción de espíritu también. Entonces, la idea en general que encierra esta aflicción de espíritu, que se traduce vapor que no dura, la idea es como alguien que intenta alcanzar el viento y no puede porque por más que se esfuerce el viento es más rápido que la persona. Entonces, es en vano siquiera intentar alcanzar el viento porque no lo puedes alcanzar. Entonces, esta idea, si se toma desde un punto de vista humanista, todo se resumiría a la conocida frase que siempre escuchamos. Todo sucede porque sí. ¿Y por qué pasó esto? Porque sí. ¿Y por qué le pasó tal cosa? Porque sí, tenía que pasar, ¿no? Tenía que pasar, ¿no? Entonces, en el versículo 15, ¿no? Su conclusión es radical. ¿Por qué? Porque según Salomón, después de haber hecho su análisis, ¿no? Él llega a esta conclusión. Es como decir, ya no hay remedio para algo o alguien una vez que se ha perdido. ¿De acuerdo? Porque en el versículo 15, voy a releerlo, en el versículo 15 dice bien claro. En el versículo 15 dice, lo que está torcido no se puede enderezar y lo que está incompleto no se puede contar. Entonces es interesante. O sea, según Salomón, ¿no? Ya no hay remedio para algo o alguien que una vez se ha perdido o que se ha perdido. Porque el esfuerzo y acción del hombre no proveen soluciones o no pueden contrarrestar las calamidades que se observan en las cosas que se producen debajo del sol. Además, para sentenciar su pensamiento, además, lo que aún está incompleto no se puede contar. Y así traduce la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Lo que está mal no se puede corregir y lo que se ha perdido no puede recuperarse. Ahora, si ese fuera el caso, si es que realmente es cierto lo que está diciendo Salomón en este momento, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? El esfuerzo de Dios por medio de las profecías sería una pantomima. Es decir, ¿cómo es que Dios, sabiendo que no puede rescatar o salvar a las personas, intenta salvar a las personas sabiendo que de todas maneras se van a perder? O sea, no tiene ningún sentido. Y yo no imagino a un Dios tratando de componer algo que sabe que no lo puede componer, porque el hombre ya está torcido. Entonces, esto prácticamente sería una especie de flagelo existencial en la mente de Dios. O sea, ¿para qué cree algo que no lo puedo arreglar? Entonces, ¿Dios está loco o qué? ¿Está demente o qué?
Pero Pablo dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del pecado. Entonces, es interesante, Salomón aquí tiene una presunción, básicamente, ¿no? Y un tipo de pensamiento. Entonces, él atribuye a Dios toda la calamidad, es fatalista. Y esto lo vemos haciendo un salto en el capítulo 7, versículo 13, simplemente para corroborar esta idea. Porque en el capítulo 13, en el capítulo 7, versículo 13, Salomón dice, mira y admira las obras de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él ha torcido? Interesante, ¿no? Salomón sentencia así. ¿Quién podría enderezar lo que Dios ha torcido? Entonces, ahí hay un problema en la cosmovisión de Salomón. Por ese motivo, Salomón actúa, ¿ya? Como él ya tiene una presunción, él actúa arriesgando la prudencia, arriesgando la moral. Después de experimentar sensorialmente su análisis, él resume y sintetiza que todo esfuerzo es en vano, porque Dios ya determinó todo. Es decir, ya no hay nada más que hacer, Dios ha torcido todo lo que se ve, lo malo que se ve en el mundo ya está porque Dios así lo ha planeado. Me parece un pensamiento calvinista, pero ahí está. Entonces, pudiéramos identificar esta idea de Salomón respecto de Dios, tal vez porque él al practicar la adoración de los dioses de sus concubinas, su teología, o sea, lo que él pensaba de Dios fue alterada, su teología fue alterada. Los dioses paganos de esa época eran fatalistas, eran arbitrarios, eran caprichosos y demandaban incluso sacrificios humanos para satisfacer o aplacar su ira. Entonces podemos ver que deliberadamente en la vida de Salomón al final de sus días hubo un sincretismo creciente y progresivo al final de sus días. Entonces esto posiblemente distorsionó el conocimiento de Dios en la mente de Salomón. Es interesante verlo desde este punto de vista porque Salomón está llegando a conclusiones que son básicamente deterministas, fatalistas. Es decir, ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Como si Dios fuera una especie de viejo caprichoso que a propósito friga al hombre para ver cómo reacciona, pero de todas maneras lo engaña dándole o tratando de hacerle ver una solución cuando en realidad no hay una solución porque todo es vanidad. Entonces, no sé si entienden el cuadro, si me dejo explicar bien, pero más o menos esta es la presunción que tiene Salomón. Entonces, es interesante ver cómo es que Salomón diserta al respecto porque de alguna manera su discurso tiene este grado de fatalidad. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Para analizar algunas cosas más. Versículos 16 al 18. Miren lo que dice Salomón. Como él estaba en una posición muy cómoda para poder hacer lo que hizo, ¿no? O sea, él no tenía que dejar de trabajar para hacer lo que estaba haciendo o lo que quería hacer porque, bueno, no necesitaba trabajar. Versículo 16 dice, pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Miren cuánto me he engrandecido. He llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Entonces me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y a entender también las locuras y los desvaríos. Pero me di cuenta de que también eso es aflicción de espíritu. Otra vez la misma frase, ¿no? Aflicción de espíritu. Versículo 18. Porque abundar en sabiduría es abundar en molestia. Y también quien aumenta sus conocimientos, aumenta sus sufrimientos. Aquí hay un antagonismo bastante radical. Vamos a explicarlo. En el versículo 16, Salomón dijo que cuando se puso a meditar, es decir, él se puso a meditar con su grande sabiduría, ¿no? Con su gran sabiduría, su vasta experiencia en lo interior de sí mismo, él hizo una investigación. Esto está diciendo que él está analizando, está pensando. No es que él haya practicado todo, ¿no? Y para conocerlo todo. Por eso dije hace un momento que él llega a conclusiones lógicas, ¿de acuerdo? Entonces, en su investigación, él llegó y terminó con esta conclusión. Un malestar en su observación que le causó dolor en su corazón y dijo, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, acá hay un asunto importante. ¿Por qué? Porque él está haciendo, entre comillas, una introspección tal vez de sí mismo. ¿No es cierto? No todas las personas han tenido el privilegio de experimentar todo lo que experimentó Salomón para llegar a conclusiones filosóficas acerca de la sabiduría. No ha sido así, ¿no es cierto? Es más, creo que de repente ni siquiera el rey David. Pero, sin embargo, él sí. Él está haciendo una introspección, ¿no? Que hace alarde de los buenos y sabios que nosotros podemos ser, ¿no? Y esto puede tergiversar el sentido real de nuestras propias experiencias. En ese sentido es imposible poder pretender que lo que uno determina como verdad es verdad absoluta para todos. Porque si yo tengo una presunción y yo hago un análisis mental y llego a una conclusión, mi conclusión es una opinión.
no necesariamente es la verdad para otras personas. Por eso que yo comparo a Salomón con un agricultor que se esfuerza todo el año para cosechar durante las temporadas de cosecha y está esperando precisamente el fruto para poder vender ese producto, para poder hacer las cosas que necesita, porque depende de las estaciones, del regadío, etcétera. Salomón no dependía de eso, por eso tenía el tiempo para hacer todo lo que quería. Entonces es interesante ver esta parte, porque de alguna manera con esta presunción él hace un análisis mental y llega a conclusiones que no necesariamente son absoluta verdad para todos. Sin embargo, por ejemplo, si leemos Romanos 12, ¿no? En Romanos 12 dice, ¿no? 12.1 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe de Dios, que Dios repartió a cada uno. Es decir, acá Pablo está diciendo, no te la creas, no pienses de ti que tú eres el mejor. Sin embargo, Salomón sí lo pensaba. ¿De acuerdo? Yo creo que él se olvidó que Dios le dio la sabiduría, no es que él la concibió por sí solo. Entonces, sabiduría y ciencia son cosas que le permiten al hombre tener un conocimiento más preciso de quién es Dios y cómo es que Dios actúa. ¿De acuerdo? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y voy a leer unos versículos aquí para poder entender. Por ejemplo, en el Salmo 111.10, que el pastor hizo un estudio excelente hace un par de domingos, ¿no? El Salmo 110 le recomiendo, ahí está en el canal del YouTube. Él dice, Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Loor permanece para siempre. Interesante, hablando de la sabiduría. Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, es interesante que podamos contrastarlo con esto. Entonces, ¿cómo, desde la perspectiva de Salomón, cómo puedes medirte con los demás en función de lo que los demás no tienen? O sea, Salomón, ¿con quién se quiere comparar? Si él mismo dice de sí mismo, yo soy más sabio y soy más sabio que todos los que han reinado antes de mí en Jerusalén y tengo mucha ciencia y mucho conocimiento. O sea, conmigo nadie puede discutir. Entonces, ¿cómo puedes pretender establecer una verdad con alguien que no ha experimentado lo que tú has experimentado? ¿No es cierto? Entonces Salomón está declarando en el versículo 16 básicamente que él fue más sabio que su propio papá. ¿No es cierto? Él fue más sabio que su propio papá. En el versículo 16 él dice, he llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. O sea, que su propio padre. Interesante, ¿verdad? Y esto lo está diciendo él, no lo está diciendo de alguna manera, o sea, no es el espíritu que le está diciendo a él cómo es que él debería decirlo, simplemente él está diciendo esto. Entonces, es interesante, David está diciendo, yo soy más sabio que mi papá, ¿no? A pesar de toda la revelación que tuvo David, porque David, aparte de ser rey, era profeta también, por todos los salmos mesiánicos y precatorios que ha escrito, ¿no es cierto? Entonces, Salomón no fue profeta, ¿no es cierto? Tenía mucha sabiduría, pero bueno. Ahora, también hay una contradicción en sí mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si leemos Proverbios 27.2, él escribe algo distinto. Porque en Proverbios 27.2 él dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esta es la versión Reina Valera del 60. O sea, primero él dice que no te alabes a ti mismo, sino que otros mejor te alaben en vez de tú alabarte a ti mismo. Sin embargo, él en el versículo 16 se alaba a sí mismo y dice, yo he sido más sabio, soy más sabio que todos los que han sido antes que mí en Jerusalén. Y eso, él cree que eso le da autoridad para disertar de la manera en la que diserta. Entonces Salomón dice que en su corazón ha percibido mucha sabiduría. Sin duda alguna, Salomón se ha apropiado de algo que no es suyo, ¿de acuerdo? La sabiduría se la dio Dios, pero él piensa que su sabiduría puede crecer por los esfuerzos de su investigación. Es decir, él cree que puede añadir a la sabiduría que Dios le dio un montón de cosas más, según lo que él mismo dice, porque él se entregó a hacer muchas cosas para adquirir más sabiduría. En el versículo 9 de Primera de Reyes 3, ¿no? El pastor también hizo el estudio, se los recomiendo en Primera de Reyes 3, cuando él nombró la caída de un grande. Vamos a leerla, y esta porción es interesante leerla. Dice, Primera de Reyes 3 dice, desde el versículo 9, yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Es la oración que hace Salomón a Dios, ¿de acuerdo? Cuando ya él fue proclamado rey. En versículo 10, Dios le responde, al Señor le agradó la petición de Salomón. Versículo 11, 1 Reyes 3. Entonces le dijo,
puesto que me has pedido esto, y no una larga vida, ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes de ti, ni lo tendrás después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas, no habrá ningún otro rey como tú. Y acá viene la advertencia de Dios. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vivió Salomón? 59, 60 años, no más, porque él empezó a reinar desde los 20 años y reinó 40 años. Conclusión, murió a los 60 o a los 59. Los teólogos, los estudiosos oscilan entre que él murió a sus 59 o 60 años. Entonces Dios no le dio una larga vida. ¿Por qué? Porque al final él apostató, se apartó de Dios. Entonces, es por cierto que en un principio Salomón sí pidió sabiduría a Dios y Dios le otorgó lo que pidió y le dio mucho más. Pero aquí hay una aplicación para nosotros. No debemos olvidarnos que somos responsables por lo que se nos ha dado. El hecho de que Salomón haya recibido sabiduría y sensibilidad para saber escuchar, no lo autorizaba para darse al desenfreno para adquirir más sabiduría. No tenía nada que ver. Hubo un hecho en el pasado, se los quiero contar, en donde podemos observar las fatales consecuencias de lo que causa el enaltecimiento personal. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Vamos a leerlo, ¿ya? Cuando un ser, una entidad, una persona se enaltece, miren lo que pasa. Vamos a leer Ezequiel 28. Ustedes ya conocen la historia, la voy a reforzar. Ezequiel 28 es del versículo 16. Es Dios hablándole, ya saben a quién. Después lo voy a decir. Ezequiel 28, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, al estilo Salomón, que puso muchos santuarios de dioses paganos al costado del templo de Dios. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La versión de la Reina Valera 60. ¿Saben quién fue este personaje? Satanás. Satanás, Dios está hablándole por medio del profeta Ezequiel al príncipe de Tiro, y le está hablando a Satanás. Esto fue lo que pasó con él. Se enalteció su corazón a causa de su esplendor y de su sabiduría. Entonces, es un máximo ejemplo de que la sabiduría se puede corromper. Ser sabio, en nuestra propia opinión, no es nada saludable. Ahora, hasta este punto, hermanos, ¿qué es la sabiduría? Porque Salomón está hablando de que él fue bien sabio, inclusive más sabio que su propio padre. Pero ¿qué es la sabiduría en sí? Entonces, la sabiduría no es en sí un fin supremo, ¿de acuerdo? O sea, la sabiduría no es que yo soy sabio y punto, ¿no? No es así. O sea, es solo el medio por el cual el entendimiento de la rectitud y la justicia de Dios son entendidas y aplicadas a la vida práctica. La sabiduría conduce y repara las deficiencias que el pecado han producido en la caída del hombre. No debemos confundirla con el conocimiento que viene por medio del aprendizaje intelectual. Eso no es sabiduría. Ahorita estamos confundiendo muchos términos en la actualidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el conocimiento puesto en acción, pero para lograr un mejor y buen entendimiento según los estándares de Dios. Por eso que la palabra dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría no es el objetivo final, es decir, yo voy a ser sabio porque sí, para no sé qué y porque ya está. No, hay muchos sabios, ¿no es cierto? Hablando de sabiduría, hay muchos sabios con un corazón que rechazan a Dios. Sabios que aunque lo son intelectualmente en el conocimiento, en lo moral son abominables, pero son sabios. Entonces, ¿podemos sumarle a la sabiduría de Dios? No. ¿Tenemos la capacidad para agregar algo a la sabiduría de Dios? No. No nos engañemos si creemos que sí. Y Salomón, queriendo ser más sabio, se metió a experimentar cosas que Dios no le había dicho que lo haga. Tener 1000 esposas, terminaron cambiando su corazón
y terminó construyendo ídolos y templos para esos ídolos de las mujeres que tenía, que no era, ni siquiera eran del pueblo de Israel, que eran paganas, y él mismo, dice, amó a las mujeres y les construyó altares y ofreció sacrificios. Una apostasía total. Ahora, el versículo 17, vamos avanzando para que no nos den el tiempo. En el versículo 17 Salomón usa dos palabras bien interesantes. En el versículo 17, me entregué de corazón para entender las locuras y los desvaríos, ¿no? Entonces, estudié estas palabras. Locura viene del hebreo jolelá, que significa necedad, error, insensatez, ¿no? Con intención, o sea, hacerlo a propósito. Desvarío, y también así, quedarte como, o sea, ya reposado. O sea, hiciste la locura y ya, pues, ¿no? Obtuviste satisfacción por ello. Eso es locura. Desvarío viene del hebreo siklut, con K, siklut, que significa tonterías, desvarío, locura, necedad. Ahora, estas palabras, según la RAE, para entender, ¿no? Según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, primero, locura significa trastorno o perturbación patológica de las facultades mentales. Eso es locura. Segundo, definición. Acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Es lo que decía Salomón. Salomón fue muy temerario al hacer las cosas que hizo. ¿De acuerdo? Después va a decir más adelante que se entregó al vino para emborracharse y experimentar un montón de cosas. ¿Qué habrá hecho en sus borracheras? Entonces, esta es para definición de locura. Definición de desvarío. Según la RAE, desvarío es, primera definición, estado de alteración mental generalmente provocado por una enfermedad o un estado pasional, en el que se dicen o se hacen cosas incoherentes y se sufren alucinaciones. Interesante, ¿no? Segundo significado, dicho o hecho disparatado, insensato o carente de sentido común. Esto es lo que, a esto se entregó Salomón, a estas locuras y para entender los desvaríos. Entonces, Salomón dice que se entregó intelectualmente y su corazón lo entregó pasionalmente para entender estas situaciones en la vida del hombre. Ahora, en teoría, el conocimiento concreto de algo viene de la práctica de ese algo. Si ese es el caso, ¿qué necesidad se tiene de pretender tener más sabiduría probándolo todo? O sea, si Dios me dice a mí, no hagas ello, pero yo, creyendo que puedo añadir conocimiento y sabiduría más de la que Dios me ha dado, voy y hago eso que Dios me dice que no debo hacer para ser más sabio. Es lo que hizo Salomón. Entonces, Salomón tiene la intención, no solo de entender la normalidad del hombre, sino sus conductas irracionales. Es decir, ¿por qué los hombres son locos y delirantes? Él quería entenderlo también. Entonces, Salomón se encontró con esta realidad. Su sabiduría no le proporcionaba mucha ventaja sobre sus locuras, ¿no? Sobre las locuras y sobre los desvaríos que los hombres expresan y experimentan. Su sabiduría no le dio la solución. Él simplemente dijo, bueno, esto también es vanidad de espíritu, aflicción de espíritu. Por eso empeoró en su angustia mental, ¿no? Y sintió molestia y una gran tristeza, dolor en su corazón. O sea, él sintió vaciedad. ¿Por qué? Porque aunque creía ser sabio, experimentó tonterías y locuras y desvaríos y se dio cuenta que eso también estaba vacío, porque en realidad es lo que es. Entonces, tratar de conocerlo todo a veces produce situaciones mentales insufribles, insoportables. El hombre no puede conocerlo todo. ¿Por qué? Porque está caído, hermanos. Y esa es la pura verdad. Avanzamos. En el versículo 18, Salomón otra vez llega a las mismas conclusiones, pero con otras palabras. La sabiduría, al menos la de Dios, es pura y el conocimiento debería, en teoría, traer paz. ¿De acuerdo? Pero para Salomón, en el estado en el que está, ¿no? Él hace esta referencia por un conocimiento especulativo de los caminos del hombre, porque él no lo ha vivido todo. ¿De acuerdo? No ha trabajado como los demás mortales. Entonces, cuanto más se avanza en ese supuesto conocimiento, más dolor se trae al corazón a uno cuando uno se da cuenta de cuán torcidos y faltos y fallados están los hombres en estas pasiones. Es obvio, ¿no? O sea, es obvio. O sea, yo para conocer que está mal estar en ebriedad, no voy a estar todos los días experimentando la borrachera, ¿no? O sea, yo quiero saber qué se siente estar borracho y todos los días tomo y termino borrachazo. O sea, no es necesidad, eso no me hace más sabio. Entonces, hay un antagonismo en esta sentencia de Salomón, porque justamente la sabiduría y el conocimiento dan luz y bienestar. Pero en vista de tratar de entender los pecados propios y de otros, y desde una perspectiva netamente caprichosa, el resultado es molesto, pues las locuras y los desvaríos son desórdenes productos del pecado y de la naturaleza caída. Entonces, no se puede pedir mucho a la humanidad. O sea, no podemos hacer una tortilla sin romper un huevo. O sea, si yo voy a tratar de entender todos los pecados del ser humano,
O sea, bueno, simplemente resumo, el hombre está caído y puede pecar, pero eso no me va a llevar a mí a practicar todos los pecados de los humanos para yo entender y conocer que también está mal. No hay necesidad de eso. Entonces, con un sentido de resignación, Salomón se ha dado cuenta que a mayor conocimiento y el descubrir los secretos que mueven las acciones locas y delirantes del corazón del hombre, se descubre lo insignificante y vano que es el hombre y esto le produce una frustración total. Entonces, pero por eso es mejor para nosotros, como ejemplo, nos queda como experiencia, no hurgar en los asuntos que nos competen. Es decir, no hay que meter las narices donde Dios no nos llama, ¿sí? Porque podemos experimentar o enterarnos de cosas que pueden dañarnos y producir en nosotros mucho dolor. Yo quisiera comparar esto con este versículo que encontré en Proverbios 30:33, que él mismo escribe, ¿no? Dice, ciertamente el que bate leche sacará mantequilla y el que recio se suelda las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Fue lo que hizo él, se arriesgó. Él pensó que podía aprender cosas de los dioses paganos y sumarla a la sabiduría de Dios, del Dios Altísimo. Abominable, pero lo hizo. Lo hizo. Entonces es mejor mantenerse astutamente lejos del peligro, hermanos, que pensar que podemos manejarlo porque somos sabios, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, ¿no? este capítulo 1, hasta ahora el dilema gira en torno a la apreciación personal de Salomón, ¿de acuerdo? Sus conclusiones están predeterminadas emocionalmente. Desde el principio de su discurso, él ya está diciendo que todo es vanidad, ¿no? Él empieza diciendo todo es vanidad. Desde el principio, él siempre lo está diciendo. Él ya ha decidido, ¿no? O está diciendo que todo es vanidad y lo ha determinado. Sin embargo, no deja de tener razón irónicamente hablando. Es decir, en realidad sí. ¿Por qué? Porque una vida sin Cristo encaja perfectamente en el análisis que hace Salomón. El mundo está organizado por la oferta y la demanda, y el conocimiento y los descubrimientos nos han llevado a concebir la vida como una casualidad, ¿no? O sea, ahorita la ciencia dice, el hombre simplemente es producto de la gravedad, ¿no? El mundo existe por las fuerzas de la gravedad. No hay Dios, no hay inteligencia, no hay nada. Entonces simplemente somos una casualidad. La ciencia ha orillado al hombre a tener ese concepto. Entonces el concepto de sabiduría, ¿ya? Según el mundo, ¿no? Se ha tergiversado con el concepto de astucia y el de conocimiento con intelectualidad, ¿ya? Y esto no es así. Es decir, el mundo mide al ser humano por el IQ, por el coeficiente intelectual. Y según eso, el mundo nos ofrece oportunidades para que formemos parte de su sistema. Un sistema que niega la presencia del Espíritu Santo y la intervención de Dios en la vida personal. Por eso Jesús nos advierte sobre el amor al mundo. Es decir, ¿por qué? Porque el mundo es un sistema que no tiene en cuenta a Dios para nada. ¿De acuerdo? Ahora, incluso la religión secularizada también, la religión secular, es decir, este formalismo religioso que te induce a las obras. Mientras más obras hagas, más puntos ganas para Dios, ¿no? También está ahí metido. Ahora, es cierto, ¿no? La providencia de Dios ha sido sustituida por los esfuerzos científicos. Las invenciones que han dado más comodidad al hombre y las creaciones de productos que estimulan sensorialmente los apetitos del corazón se han dado no sé, o sea, ya deliberadamente. La tecnología le ha dado al hombre todos los placeres que el hombre puede experimentar. Y por eso que la banalidad ahorita es el pan de cada día. En ese sentido, el conocimiento sí ha producido más dolor en la humanidad de hoy que en los días de Salomón. Incluso debido a esto, muchas iglesias o denominaciones han dejado entrar filosofías destructivas impulsadas por psicólogos agnósticos que han negado a Cristo deliberadamente. Ahora muchos púlpitos predican, por ejemplo, ¿no? Muchos púlpitos predican que ya Dios no obra por medio del don de sanidades, que ahora Dios ha levantado a los médicos, porque ya Dios simplemente obró en el primer siglo por medio de los apóstoles las sanidades, ahora ya no. Ya pasó esa dispensación. Nosotros creemos que no, que Dios sí obra milagros, también usa a los doctores, pero también obra por medio del don de sanidades. Entonces, no estamos diciendo con esto que la ciencia no ha ayudado a que el hombre viva una vida más placentera y saludable, ¿no? Más bien creemos y vemos que conjuntamente con el adelanto científico, también ha venido el olvido de la dependencia de Dios, de que Dios quiere ser proveedor de todas las cosas. Hay sociedades, hermanos, en donde ya no oran por las necesidades básicas. Nosotros oramos, Señor, gracias por estos alimentos porque nos ha costado tener los alimentos en la mesa. Pero hay gente que ya ni siquiera ora por la comida, o simplemente oran por la comida porque es una tradición. Pero hay sociedades que ya han dejado a Dios porque la opulencia y la riqueza les ha dado todo, que para ellos ya Dios no existe. Entonces hay que tener cuidado con eso. La ciencia ha confundido el concepto de conocimiento por determinación.
Ahora, la ciencia, lo que la ciencia quiere describir, lo determina, ¿no? El hombre descendió del mono y punto. Pero eso no está comprobado. Entonces, la ciencia quiere determinar si Dios es real o no, pero gracias a Dios hay hombres que en ese entorno, es decir, en el entorno científico han demostrado que sí hay un Dios personal y que se encarnó en Cristo Jesús y que está en la búsqueda del corazón del hombre, ¿de acuerdo? Entonces hay un juicio al final de los tiempos y nadie se va a escapar de ese juicio, por lo tanto la vida para un cristiano sí tiene sentido. Y quiero terminar con estos, hermanos. Muchos agnósticos, como ya dije al principio, ¿no? Usan varios textos de libros como este para imputar al cristianismo que en realidad el cristianismo es solo filosófico. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la psicología ni de los psicólogos, ¿ya? Pero hay psicólogos que usan técnicas que no son bíblicas. Bueno, ninguna técnica psicológica es bíblica, pero la introspección, la meditación trascendental, etcétera, de cosas que tienen orígenes en el ocultismo incluso, pero que se aplican, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces la mayoría de psicólogos terminan locos. Los psicólogos mismos terminan locos. Y es más, los que estudian psicología, yo conozco varios, se lo digo de verdad, han terminado medio Coca-Cola, como se dice. Entonces, muchos secularistas, digamos así, gente que odia al Señor, ¿no? Piensan que el cristianismo no es más que otra religión ancestral cultural del pasado, ¿no? Y que no tiene ninguna relevancia, como las religiones antiguas de las civilizaciones antiguas del mundo antiguo. Pero no es así. O sea, hemos dicho que Dios perdón, incluyó el testimonio de Salomón para que entendamos que cuando nos olvidamos de Dios, ¿ya? Y solo lo tenemos a Él como un referente observador de nuestra vida, el resultado es la idolatría y la apostasía. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Salomón empezó con Dios, pero terminó sin Dios. Porque nadie que tenga a Dios, ¿no? Puede construir altar a los Baales, a Quemos, a Moloch. Fue terrible. Moloch era un dios, uno de los peores, donde tenías que sacrificar a tu primogénito. Tirabas a tu bebito ahí para que se zancoche y se queme ahí, ¿no? Era terrible la adoración de estos dioses. Y Salomón permitió eso en la tierra sagrada que Dios le prometió a Abraham. Entonces, no podemos llegar a ese punto. O sea, yo no puedo pretender ser más sabio queriendo experimentar todas las perversiones que hay en el mundo para tener el conocimiento de que las perversiones en realidad son vanidad y aflicción de espíritu. No lo necesito hacer. Sin embargo, Salomón se dio ciertas licencias y vemos cuáles fueron las consecuencias. No vivió más de 60 años. 60 años no es una vida larga ni longeva. De repente tanto trago, tanta perdición, tantas mujeres lo acabaron rapidito. Murió a los 60 años y Roboam lo sucedió, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Y dicho sea de paso, Roboam tampoco tuvo un buen ejemplo. Su papá era demasiado mujeriego. Bueno, hermanos, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, simplemente con este pensamiento, nada que tenemos es nuestro. Todo lo hemos recibido, incluso la sabiduría. Todo le pertenece a Dios. Y Él nos va a pedir cuentas por lo que nos ha dado, ¿no? Nuestra familia, nuestros padres, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, no hagamos locuras como Salomón, hermanos, de verdad. Vamos a seguir estudiando. El próximo lunes viene el capítulo 2, que es bien interesante. Déjenme hacer la oración para cerrar y luego hacemos los saludos. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque por medio de la tecnología podemos estar conectados, podemos escucharnos, podemos aprender tu palabra, podemos estudiar tu palabra libremente, Señor. Gracias porque hasta ahora al menos nos dejan hacerlo por medio de las redes, aunque ya están censurando algunas redes sociales a los cristianos, Señor. Pero bueno, todavía estamos pudiendo hacerlo y gracias por esa bendición, Señor. Te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que están conectados y sus familias también y la economía de todos ellos, Padre Santo, para que de alguna manera milagrosamente intervenga, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. Tú proveerás para nuestras necesidades, Señor. Oramos también por las necesidades de nuestra iglesia, Padre Celestial, y te entregamos todas estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Lo hacemos. Amén.